Bueno, pues buenos días, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, Dice lo siguiente: it says the following. Toda escritura es inspirada por Dios All scripture is inspired by God y útil para enseñar, para reprender, para corregir, and profitable for teaching, for reproof, for Pa- correction, para instruir en justicia, for training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, so that the man of God may be adequate, equipado para toda buena obra. equipped for every good work. Quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de qué importancia tiene la palabra en mi vida. This morning I would like to share with you what importance the word has in my life. Y mi enfoque será no si tú respetas la palabra, And my perspective will not be if you respect or not the word, o si crees la palabra, or if you believe the word, o si conoces la palabra, or if you know the word. sino realmente busco que contestemos a la siguiente pregunta. But I would really like for us to answer this question. ¿Eres gobernado por la palabra de Dios? Are you ruled by the word of God? Y me refiero a que muchas veces la palabra de Dios no tiene la importancia que debe en nuestras vidas personales. And what I mean is that oftentimes the word of God doesn't have the importance it should have in our personal lives. Podemos pasar la vida aprendiendo de ella, conociéndola, aún exponiéndola o enseñándola. We can go through our life learning of it, teaching it, even preaching it, with it not having the place it should, Y que no ocupe ese lugar práctico en nuestra vida. and that it not have that practical place in our lives. Ahora, cuando pensamos en el lugar que la palabra de Dios tiene en la vida de los cristianos, del creyente, So when we think of the place that the word of God should have in the Christian's life and the believer's life, recordamos lo que el apóstol Pedro nos enseña we remember what the apostle Peter tells us cuando él dice que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. when he tells us that we have been reborn by the word of God. Y por causa de haber nacido por la palabra, And since we have been born by the word, debemos continuar creciendo y viviendo precisamente en la palabra de Dios. we need to keep growing, believing and growing in the word of God. De hecho, no se queda la palabra de Dios en un punto inicial de nuestra vida cristiana, In fact, the word of God doesn't stay back behind in that initial point of our Christian lives, sino que se vuelve el aspecto primordial en nuestro día a día. but it actually becomes the most important, the central part of our daily lives. Primera de Pedro 2:3 nos recuerda 1 Peter 2:3 reminds us que debemos nosotros desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. that we should desire the word of God as newborn babes. De esta forma podemos decir And so we can say que el deseo, el anhelo por la palabra de Dios that the desire and the zeal for the word of God no solamente es un indicativo de que somos hijos de Dios, is not only an indicator that we are children of God, pero de que también estamos creciendo en nuestra vida espiritual. but that we are also growing in our spiritual lives. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 The Lord Jesus in Matthew chapter 4 cita este pasaje de Deuteronomio, quotes this text from Deuteronomy, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. where he says that man shall not live by bread alone, but by every word that cometh forth Por from lo, the mouth tanto, of God. por lo tanto, así como el maná, el pan que Dios daba a los israelitas día a día, los sustentaba, And like manna, the bread from God sustained them day by day. la palabra de Dios debe sustentarnos día tras día. The word of God must sustain each one of us day by day. De hecho, para el creyente, no solamente la palabra es el alimento diario, In fact, for the believer, the word is not just the daily food, sino debe ser lo más preciado, el tesoro más grande que nosotros debemos anhelar. but it should be the greatest treasure that we seek after also. Como lo dice el salmista en el Salmo 19, As the psalmist says in Psalm 19, que la palabra de Dios es más preciosa que el oro fino. that the word of God is more precious than
refined gold. Ahora, aunque los cristianos podemos saber todo esto, And though as Christians we may know all of this, nos daremos cuenta que la pregunta que tenemos hoy we will know that the question that we have today no es tanto si la palabra de Dios es importante para ti, is not so much if the Word of God is important for you, sino si la palabra de Dios te gobierna. but if the Word of God governs or rules you. Entonces, poniendo por un lado lo que la palabra de Dios debe ser para todo cristiano, So, setting aside what the Word of God should be for every Christian, tenemos que hablar de cuál es la realidad de muchos cristianos. we need to speak of what the reality is for many Christians. Muchos cristianos van a la iglesia domingo tras domingo, Many Christians go to church Sunday after Sunday, mes tras mes, año tras año, month by month, and year by year. pero sin embargo no hay un cambio en sus creencias y tampoco en sus prácticas. Notwithstanding, there is no change in their beliefs or in their practices. ¿Tienen una Biblia? They have a Bible, O como muchos de nosotros, quizá muchas Biblias. or like many of us, maybe many Bibles, Conocen el contenido, and they know its contents, conocen la información, they know the information, pero lamentablemente no están dispuestos a ajustar sus vidas a las verdades de la palabra. but sadly, they are not willing to adjust their lives to the revealed truth. ¿Conocen la información correcta? They know the right information. A veces, como decimos, conocen las respuestas de iglesia, las respuestas correctas. Sometimes, as we say, they know the right answers, the church answers. Conocen esa información, They know that information, pero no son gobernados por la autoridad de la palabra del Señor. but they are not governed by the authority of the Word of God. De hecho, podríamos decir In fact, we could say que muchos creyentes con un crecimiento espiritual defectuoso that many believers with a defective spiritual growth son lectores ávidos de la palabra. are avid readers of the Scripture. Entonces, no es qué tanto tú admiras la palabra de Dios, So it's not how much you admire the Word of God, sino si realmente amas la palabra del Señor. but if you really love the Word of God. Citando las palabras del salmista en el Salmo 119:97. Quoting the psalmist's words in Psalm 119:97, Oh, cuánto amo yo tu ley. "Oh, how I love your law. Todo el día es ella mi meditación. All day it is my meditation." No solamente es el hecho de ver o aprender la palabra, It's not only the fact of seeing or learning the Word, pero el lugar que ocupa en mi día a día. but the place it has in my day to day. Entonces, en este sentido, So in that sense, ¿eres indiferente a la palabra? are you indifferent to the Word? ¿O la palabra tiene una influencia continua en tu vida? Or does the Word have a continual influence upon your life? Sabemos que el Señor Jesucristo conocía las Escrituras. And we know that the Lord Jesus knew the Scriptures. Él citaba las Escrituras, He quoted the Scriptures. pero sabemos y podemos ver por su vida que las Escrituras gobernaban su vida. But we can see, we know that the Scriptures governed his life. Es muy fácil, hermanos, que nosotros con el conocimiento bíblico, It is very easy for us, brethren, with our biblical knowledge, sabiendo lo que es correcto, knowing what is right, vivamos muchas veces en base a los consejos del mundo. that we are governed according to the counsel of the world. Hacemos caso a las modas, We listen to what is in fashion, muchas veces y lamentablemente en estos últimos años lo hemos visto, las redes sociales. and sadly, we have seen it more and more in these last years, the influence of the social networks. Y aun cuando sabemos lo que es correcto, And even though when we know what is right, no permitimos que la palabra de Dios sea la que guíe nuestra vida en cada aspecto. we don't allow the Word of God to guide us in every aspect. En el tiempo del profeta Isaías, And during the time of the prophet Isaiah, al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, just like many of the prophets of the Old Testament,
Había muchas prácticas erróneas dentro del pueblo de Israel There were many wrong practices in the people of Israel. y muchas veces se debía a falsos maestros, a falsos profetas, And oftentimes it was because of false teachers, false prophets, personas que venían con un supuesto mensaje de Dios, people who had come with a supposedly message from God, cuyo deseo solamente era agradar a los oídos de los oyentes but whose desire was really only to please the ears of their hearers. y al mismo tiempo poder ver en la gracia de Dios And at the same time, being able to see in God's grace que Él levantaba hombres que predicaban el mensaje de Dios. that He would raise up men to preach the message of God. Sin embargo, el pueblo le gustaba más escuchar aquello que le convenía de estos falsos maestros. But the people wanted to, and they enjoyed more the messages that those other ones brought. Y dentro de este contexto, en Isaías 8:20, And in that context, in Isaiah 8:20, mejor dicho, Isaías 8:19, Isaiah 8:19, Dios exhorta al pueblo con estas palabras. God exhorts His people with these words. Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? When they say to you, consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter, should not a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? Y luego viene esta exhortación. And then comes this exhortation A la ley y al testimonio. to the law and to the testimony. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, If they do not speak according to this word, es porque no hay para ellos amanecer. it is because they have no dawn. En medio de un mundo donde la gente era guiada por las ideologías, en este caso de los adivinos, In the midst of a world that was guided, in this case, by the diviners or mediums, hay una exhortación que debe ser oída el día de hoy en la iglesia del Señor. there is also today an exhortation that needs to be heard in the church of God. Todas las voces, todos los consejos, todas las perspectivas de este mundo All of the voices, all of the words and perspectives of this world no deben ser el parámetro por el cual los cristianos vivan. should not be the parameter by which the Christian lives. A la ley y al testimonio. To the law and to the testimony. Y no solamente teniendo la palabra de Dios como la base de nuestra vida y nuestras creencias, And not only having the word of God as the basis of our beliefs and faith, sino de nuestro estilo de vida. but also of our lifestyle. Prácticamente lo que Dios está diciendo a través de Isaías. Practically what God is saying through Isaiah. Si no viven de acuerdo a la palabra de Dios, If you don't live according to the word of God, es porque no hay luz en ellos. it's because you have no light in yourselves. A la ley y al testimonio. To the law and to the testimony. Las escrituras, hermanos, Brethren, the scriptures deben estar por encima de la cultura, must be above culture, la religión religion, o cualquier otra ideología de este mundo. or any other ideology in this world. Entonces, hermanos, podríamos decir en cierta forma, So, brethren, we could say in a certain sense, no deje su Biblia en la iglesia. do not leave your Bible at church. Ahora, yo sé que para algunas personas esto es literal. Now, I know for some people this is literal. A veces me ha tocado cuando llegamos el domingo temprano a la iglesia, a la congregación, Sometimes it's happened that when we arrive early at the church to be with the congregation on Sunday mornings, encontramos 2 o 3 Biblias en el edificio. we see that there are 2 or 3 Bibles there in the meeting place. Y como buen cristiano, And like a good Christian, todas esas Biblias tienen nombre. all those Bibles have their names on them. Y uno se pregunta, ¿qué pasó en la semana con estos hermanos? And you ask yourself during the week, what happened with these brethren? Pero no solo nos referimos de una forma literal, But we're not just speaking of this in a literal way. no dejar la Biblia en la iglesia. Don't leave the Bible at church. Quiere decir, lleva la palabra de Dios a tu vida cada día. Means take the word of God to your life every day. Permite que la palabra de Dios afecte cada aspecto de tu vida. Allow the word of God to affect every aspect of your life. El pasaje que leímos al principio,
the passage that we read at the beginning En 2 de Timoteo 3:16. in 2 Timothy 3:16. Dice que porque la palabra de Dios es inspirada, It says that because the word of God is inspired, es útil then it is useful para formar al hombre de Dios to form the man of God, y también a las mujeres. and of course the women too. Por lo tanto, And therefore, podemos hacernos estas preguntas y siempre encontrar respuesta en la palabra del Señor. we can make these questions and always find our answer in the word of God. ¿Cómo debo educar a mis hijos? How should I educate my children? ¿Cómo debo votar? How should I vote? ¿Debería hacer esta compra? Should I make this purchase? ¿Debería practicar esto? Should I practice this? ¿Debería escuchar o ver aquello? Should I hear or see that? ¿Debería ir a este lugar? Should I go to this place? ¿Debería usar este vocabulario? Should I use this vocabulary? ¿Cómo debo ver esta oportunidad de trabajo? How should I think of this job opportunity? Y podemos seguir haciendo pregunta tras pregunta And we can continue making question after question, y saber que la palabra de Dios puede guiarnos knowing that the word of God can guide us para buscar la respuesta que glorifique al Señor. to find the answer that will glorify the Lord. A veces hay una idea de que uno puede ir a la Biblia, Sometimes there is an idea that you can come to the Bible preguntarnos, por ejemplo, ¿debo ir a esta universidad? asking, should I go to this university? Abrir la Biblia Open the Bible y ver el nombre de la universidad ahí. and see the university's name in the Bible. ¿O debería casarme con esta persona? Or should I marry this person? Abrir la Biblia And open the Bible y encontrar el nombre ahí. and find the person's name there. No funciona así. That's not how it works. Mientras leemos la Biblia y permitimos que la Biblia afecte cada área, As we read the Bible and allow the Bible to affect all areas, aprendemos cómo cada decisión en mi vida, we learn how every decision in our life, sea una decisión grande o una decisión pequeña, may it be a big decision or a small decision, puedo hallar dirección en la palabra del Señor. I can find guidance in the Word of God. Y es en este punto cuando nos referimos a ser gobernado por la palabra del Señor. And that's what we mean by this point, to be ruled or governed by the Word of God. Es interesante también darnos cuenta It's interesting also to realize que muchos cristianos van a Dios para pedir que les solucione sus problemas, that they go to God for Him to bring a solution to their problems, pero rara vez but rarely se va a Dios para pedir sabiduría para tomar decisión. will they go to God to ask for wisdom for their decisions. Por el otro lado, On the other hand, muchas veces los cristianos toman decisiones oftentimes Christians will make decisions, no tanto basado por la Biblia, no, not so much based on the Bible, sino quizá por lo que el líder dice, but more on what his leader tells him, el pastor o la religión, the pastor or even the religion. y a veces las respuestas de estas personas son algo así. And sometimes the answer of these people goes like this. Es que mi pastor no me lo permite. My pastor won't allow me to do that. En mi iglesia no se hace eso. In my church, we don't do that. Mis líderes dicen. My leaders say. Ahora esperamos que sus líderes prediquen la palabra del Señor. Now, we hope that your leaders are preaching the word of God. Y yo creo que los líderes que Dios ha puesto en esta congregación predican, honran la palabra. And I believe that the preachers who preach in this congregation believe and honor the word. Pero si su forma de responder a las cosas de cada día But if their way to answer the daily issues es mi pastor dice, mi religión dice, is my pastor says and my religion says, eso es equivocado. well, that's wrong. Siempre debemos tener la palabra de Dios en alto. We should always have first, above all, the word of God. Y debemos siempre tomarla a ella como la referencia y la guía de cada aspecto de mi vida. And we need to reference it as the basis for every aspect of my life. Y decirlo con esa convicción. And say it with that conviction. La palabra de Dios dice. The word of God says. Ideologías vienen y van. Ideologies come and go. Formas de vivir, formas de pensamiento cambian. Ways of living, ways of thinking change. Pero la palabra de Dios
permanece para siempre. but the word of God remains Y forever. vivimos en tiempos que están cambiando, hermanos, rápidamente. And we live in quickly changing times. Ideologías respecto a la familia, Ideologies regarding family, respecto a género, about gender, respecto al respeto a la vida. about respect of life. Y ciertamente en este mundo tan cambiante, And certainly in this quickly changing world, nosotros que tomamos la palabra de Dios y nos paramos sobre ella, we who take the word of God and stand upon it nos veremos quizá ante el mundo como anticuados. may be looked on by the world as antiquated, El tiempo probará but time will tell, que la palabra y los principios de ella no cambian. will show that the word of God and its principles do not change. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el creyente? So what should the believer do? Debemos consultar constantemente las escrituras. We need to be constantly consulting the scriptures. En 2 de Pedro 1:19 se nos dice In 2 Peter 1:19 it says que tenemos la palabra profética más segura, that we have the more sure word of prophecy, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. that we do well to be attentive to as a torch that lights in the darkness. Hermanos, vivimos en un tiempo oscuro And brethren, we certainly live in a dark time. y lo único que puede llevarnos a caminar en medio de esta oscuridad And the only thing that can lead us in walking in the midst of this darkness es que tomemos la palabra como esa antorcha is that we take the word of God like a torch y que alumbre nuestra vida, and that it illuminate our life nuestras decisiones, nuestras familias, and on our families and our decisions, y que esa vida transformada por la palabra sea evidente. and that transformed life by the word become evident. No se les olvide esto, hermanos. Don't forget this, brethren. Tenemos la palabra más segura, We have the more sure word of prophecy porque es la palabra inspirada del Señor. because it's the inspired word of God. Entonces, hermanos, constantemente consulten la palabra. So, therefore, brethren, we must continuously consult the word of God. Pero no la consulte como si fuera un manual, una guía de qué hacer en caso de. But not consulting it as a manual, a how-to manual of what to do in case of. Sino tomemos tiempo día tras día para leerla, para meditarla. But we need to take time day after day to meditate in it, to study it. Pero también para buscar ajustar nuestras vidas, nuestros pensamientos a la palabra del Señor. Seeking always to adjust our lives and our thoughts to the word of God. Colosenses 3:16 nos recuerda, Colossians 3:16 reminds us, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. may the word of Christ dwell abundantly in you. Y aunque generalmente usamos ese pasaje para hablar de memorizar, And although many times we use that to speak of Bible memorization, tiene que ver con la aplicación en la vida. it has to do with the application of the word in our lives. Que la palabra de Dios fluya en ti, That the word of God flow in you, no solamente recitándola, not just reciting it, sino viviendo de acuerdo a ella. but living according to it. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12:2 The Apostle Paul reminds us in Romans 12:2 que debemos estar siendo transformados en nuestro entendimiento, that our understandings need to be continuously transformed no conformándonos a este mundo. and being not conformed to this present world. Entonces podemos ver que si no estamos siendo transformados por la palabra, So if we're not being transformed by the world, en, by the word, en nuestros pensamientos, in our thoughts, será muy fácil ser moldeados por el mundo. then it will be easy for us to become molded by the world. Y esto se vuelve una lucha constante en nuestro diario vivir. And so this becomes a constant struggle in our daily lives. Porque el mundo estará diciéndote, haz esto, piensa de esta forma, vive de esta manera. Because the world will be shouting to you, do this, act this way. Y cada día que nos levantamos y vemos a nuestro alrededor, salimos a la calle, And every day we get up and go outside. estamos siendo bombardeados por este pensamiento mundano. We are being bombed by these worldly thoughts. Necesitamos buscar ser transformados en nuestros entendimientos. We need to seek to be transformed
in our thoughts, Permitir que la palabra de Dios no solo sea la medida, allowing the Word of God not only to be the measure, pero que sea la que evalúe todos los aspectos de la vida del creyente. but that it also be the one that evaluates all aspects of our lives. Ahora déjenme mencionar, Now, let me mention, quizá haya alguna persona en este lugar, en esta audiencia, there may be someone here present que lo que estoy mencionando es demasiado extremista. that says that what I'm saying is too extreme. Es ser muy religioso. It's being too religious. No quiero que me cataloguen como una persona muy apegada a la Biblia y a esto de la religión. I don't want them to say that I'm a person that's too close to religion, too close to these things. Y déjenme decirles que este es mi punto. And let me reaffirm you that that is exactly my point. Este es el enfoque de lo que estoy diciendo. That's the focus of what I'm saying. Si usted no ve la necesidad If you don't see the need que la palabra de Dios gobierne su vida, that the Word of God be governing your life, sus decisiones, sus actividades, your decisions, your actions, eso demuestra mucho la condición de tu corazón. that reveals a great deal about the condition of your heart. Ese deseo por la palabra indica mucho de tu corazón. That desire regarding the Word is a great indicator of the state of your heart. La palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir. The Word of God has all that we need to live. Es inspirada y es útil. It is inspired and it's useful. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz. Hebrews 4:12 says it's living and sharp and powerful. Entonces la palabra de Dios tiene un lugar mucho más importante que solo nuestras mentes. So the Word of God has a much more important life than just in our minds. Y ocupa un lugar importante en nuestro diario vivir. It has to have this important place in our daily living. El valor que usted tenga a la palabra del Señor The value you put upon the Word of the Lord se va a ver en por lo menos tres cosas. will be seen in at least three things. El tiempo que paso en ella. The time I spend in the Word. A veces para mucha gente el único tiempo que pasa en la palabra For many people, the only time they spend in the Word es el domingo en la mañana is Sunday morning, y nada más en ciertos puntos porque a veces hasta llegamos tarde. and only in some parts because sometimes we even get to church late. ¿Pasa tiempo usted en la palabra? But do you spend time in the Word? El otro aspecto es si usted tiene una cosmovisión bíblica, una forma de pensamiento bíblico de la vida, And the second thing is if you have a biblical worldview, una perspectiva bíblica del diario vivir. a biblical perspective of your daily life. Ante los retos sociales, culturales que vivimos, Before the cultural challenges that we are up against, debemos tener respuestas basadas en la Escritura. we need to have scripturally based answers. Pedro nos dice Peter tells us que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. that we need to be prepared to present defense with meekness. Y no va a ser de acuerdo a mi religión, And it's not going to be according to my religion. debe ser de acuerdo a la palabra. It should be according to the Word. ¿Tienes una cosmovisión bíblica de la vida? So, do you have this biblical worldview of life? Y obviamente la tercera cosa tiene que ver con una vida adaptada de acuerdo a la palabra. And the third thing is a life adapted to the Word, according to the Word. No solo es el tiempo que pasas en la palabra, It's not only the time that you spend in the Word, la cosmovisión bíblica sobre la palabra, the biblical worldview, pero también una vida adaptada de acuerdo a la palabra. but also a life that is adapted according to the Word. Déjenme terminar con algunos consejos. Let me end with a few words of counsel. ¿Cómo puedo crecer en esta dependencia a la palabra de Dios? How can I grow in this dependence upon the Word? Primero, First of all, lo más básico de todo, the most basic thing of all, dedica tiempo a la palabra de Dios. dedicate time to the Word of God. Nunca podrás ser gobernado por la palabra You will never be governed by the Word of God si no pasas tiempo en ella. if you don't spend time in it. Y así como agendamos tiempo para comer, tiempo para hacer las actividades día a día, And just like we schedule time for food and for other necessary
activities in our daily lives, debemos dedicar un tiempo específico a la palabra. we should dedicate a specific time to the Word. Muchas veces los cristianos leen la Biblia de acuerdo a dos parámetros. Oftentimes, Christians read the Word according to two parameters. Si tengo ganas de hacerlo One is if I feel like doing it, o si tengo tiempo para hacerlo. or if I have time to do it. No puedes basar tu dedicación a la palabra en base a eso. But you can't base the time you dedicate according to that. Los que tenemos algún tiempo en la vida cristiana, Those of us who have been Christians for a while, sabemos que eso no funciona. we know that doesn't work. Debemos dedicar un tiempo a la palabra del Señor. We must dedicate a time to the Word of God. Y la única forma en que podemos crecer en un apetito por la palabra And the only way that we will grow in an appetite for the Word es exponiéndome a la palabra. is exposing myself to the Word of God. Entonces dediquemos tiempo a la palabra. So let us dedicate time to the Word. Segunda cosa, The second thing, asista a una iglesia attend a church donde se predique con convicción y claridad la palabra de Dios. where the Word of God is preached with conviction and with clarity. Vivimos en un tiempo donde hay carencia de la palabra de Dios en las iglesias. We live in a time when there is a lacking of the Word of God in churches. Podríamos decir que hay una sequía por la palabra de Dios. We could say there is a drought of the Word of God. Y no solamente se debe a líderes que no predican la palabra, And it's not only because of leaders who are not preaching the Word of God, sino porque también hay un pueblo que no está dispuesto a escuchar. but because there is also a people who aren't willing to listen. En el tiempo del profeta Amós, In the time of Amos, the prophet, el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. the people didn't want to hear the Word of God. Y Dios dijo, vendrá un tiempo en que habrá hambre y sed de la palabra. And he said, there will be a time coming when there will be hunger and thirst for the Word. Y algunas personas piensan que eso es algo positivo, And some people think that that was going to be something positive. pero en el contexto de Amós era un castigo, But in Amos's context, it was a punishment. porque él dijo ahí en Amós 11 al 12, Because in Amos 8, 11, and 12, aunque tengan hambre y sed de la palabra, no la hallarán. he says, even though you be hungry and thirsty for the Word, you will not find it. Y pues nosotros que venimos de Broadmoor y ustedes aquí en la iglesia Gracia, And for those of us who come from Broadmoor and those of you here at Grace Baptist, tenemos líderes que predican la palabra de Dios we have leaders who preach the Word of God y que viven y están parados sobre la verdad de la palabra de Dios. and who live and are standing upon the truth of the Word of God. Pero puede ser, But it can be, aún con estos líderes que honran la palabra, even with these leaders who honor the Word of God, que haya un pueblo que no está dispuesto a escuchar. that there be a people who's unwilling to listen. Asista a una iglesia donde se predique la palabra So attend a church where the Word of God is preached y participe en esa congregación. and participate in that congregation. Tercero, Thirdly, medite en las escrituras. meditate upon the Scriptures. Cuando llegamos a este punto de meditar, When we get to this point of meditating, sabemos que hemos pasado un proceso. we know we have gone through a process, Leer la Biblia, reading the Bible, pensar en la Biblia, thinking about the Bible, hacer preguntas en base a las escrituras, making questions about the Scriptures, cómo se ajustan estos principios en mi vida and how these principles need to be adjusted in my life or my life to them. y por supuesto memorizar las escrituras. And of course, memorize the Scriptures. ¿Cuándo fue la última vez que memorizó un versículo? When was the last time you memorized a text? Medite en las escrituras. Meditate in the Scriptures. Y por último, And lastly, busque de qué manera práctica find in what practical way la palabra de Dios that the Word of God afecta alguna creencia o práctica en tu vida. affects a belief or a practice in your life. Debemos constantemente exponer nuestro corazón a la palabra. We need to constantly expose our hearts to the Word. En el Salmo 19 el salmista oraba, In Psalm 19, the psalmist prayed, hablando de que Dios escudriñara su corazón asking that God examine his heart y le permitiera ver si había maldad en él. and to allow him to see if there was wickedness in him.
y le pedí a Dios, si hay pecado, exponlo, permíteme verlo. And he asked the Lord, if there is sin, show it to me. Y interesantemente, el Salmo 19 habla del poder de la palabra en la vida. And interestingly, Psalm 19 speaks of the power of the Word of God in our lives. Convierte el alma, It converts our soul. hace sabio al sencillo, It makes the simple wise. cambia la vida. It changes our lives. Busquemos de forma deliberada, So may we deliberately search en oración y en dependencia de su espíritu, in prayer and dependence on His Spirit, ver cómo la palabra cambia mi pensamiento y mi forma de vivir. to see how the Word of God will change my thoughts and my way of life. Por lo tanto, la pregunta con la que empezamos, So the question that we started with, solamente hay dos formas de responder, there's only two ways to answer it. sí o no. It's yes or no. ¿Eres gobernado por la palabra de Dios? Are you ruled by the Word of God? Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Lord, we thank you for giving us your word. Gracias por traer esta exhortación que nos recuerda cuán fácil es Thank you for bringing this exhortation of how easy it is para nosotros conocer la información de tu palabra, for us to know the information of your word, pero no permitir que produzca este cambio diario en nuestras vidas. but not allow it to produce this daily change in us. Quizá entre nosotros hay quien no ha dedicado tiempo a tu palabra desde hace mucho. Maybe there's someone among us who hasn't given time to your word in a long time, Y definitivamente yo entre ellos and even myself among them. no dedico el tiempo que debería en tu palabra. I don't give the time I should to your word. Señor, danos un deseo renovado por ella, Lord, give us a renewed desire for it, pero no solamente para leerla, but not only to read it, sino para que tú transformes nuestro pensamiento but so that you will transform our understanding y nuestra vida and con our, ella. and our life by it. Gracias, Señor, por tu palabra Thank you, Lord, for your word y por este compañerismo que nos permites tener. and for this fellowship you allow us to have. En el nombre de Cristo, amén. In the name of Jesus Christ, amen.